Buenas tardes. Nos vamos a referir a la creación de la Fiduciaria Nacional Territorial. Resulta que la mayoría de los pagos que se hacen por regalías, por transferencias del presupuesto nacional y por donaciones de particulares colombianos o de gobiernos extranjeros, se pierden irremediablemente en los contratistas corruptos y en los políticos corruptos. Entonces, para evitar que esto suceda, con el producto de los presupuestos de inversión municipal, departamental y nacional, cada departamento y cada municipio haga su aporte, ¿sí?, de acuerdo a su presupuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el metro vale 14 billones de pesos, su primera línea. Entonces preguntamos, para evitar que este dinero se pierda, ¿por qué el gobierno nacional ese dinero no lo da para que esa fiduciaria maneje conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y cualquier otra entidad internacional esos dineros, y que todo se haga por una asociación público-privada sin tener que acudir a las vigencias futuras, que no es más sino el sobregiro de rentas que no se han recibido y que se empeñan por anticipado. En el caso del metro, aquí en Bogotá, se van a comprometer vigencias futuras de los próximos 30 años. Entonces preguntamos, ¿qué les va a quedar a los nuevos alcaldes que logren llegar a la alcaldía de Bogotá? ¿Cómo van a invertir? ¿Cómo se va a atender el reto del crecimiento de la ciudad, de la renovación urbana, de la ampliación de los servicios de salud? Ese es el dilema. No es tanto si se hace o no el metro. Se puede hacer, y en este caso, como son 14 billones de pesos, tanto el distrito como el gobierno pueden suscribir un documento COMPES en el cual el distrito, con ese aporte de los 14 billones, puede hacer obras de infraestructura y de lo que necesite hasta por 10 veces, o sea, 140 billones de pesos. Pero ningún concejal, ningún edil, ningún gobernador manejará esos dineros si no son presentados proyectos con estudios de prefactibilidad, factibilidad y todas las consideraciones técnicas, financieras, de punto de equilibrio y todo lo demás que se analiza en esta clase de situaciones. Entonces, por ejemplo, en Bogotá es injusto que, por ejemplo, el secretario de Educación, el secretario de Salud y los demás tengan que ir a mirar si se está poniendo un ladrillo en una escuela o en un hospital. Pienso que esa no es la función ni de un secretario de Salud ni de un secretario de Educación, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación presentan los planes de qué necesitan, cómo se necesita, se contratan, y cuando ya haya un avance de obra, digamos del 20, del 30%, entonces ahí sí va, se hace una visita al sitio, se le pide al interventor de obra que rinda el informe, se miran las modificaciones de planos, se verifican los costos, y todo eso la
fiducia lo controla en forma estricta con firmas calificadoras de riesgo internacional para que el dinero no se pierda. Entonces, de esta manera, esos secretarios van a tener más tiempo para ocuparse de lo que realmente les interesa, cómo promover una mejor salud pública en el distrito o cómo mejorar los conflictos escolares en Bogotá y en las universidades también públicas. Entonces, ahí se debe repensar eso. También esa fiduciaria debe presentar una visión de ciudad y facilitar que para las regiones administrativas de planación estratégica, llamadas RAPE, creadas por la ley 1458 de 2012, se permita que las APPs pueden ser con aportantes nacionales e internacionales y gobiernos que den créditos a un plazo de, digamos, si son obras muy grandes, de 30 años y con unos intereses que no sobrepasen el 4 o el 5% anual, porque nosotros tenemos un problema grave con la devaluación de la moneda, que cada día vale menos, y entonces eso, al multiplicar por el aumento del dólar anualmente, eso es un platal lo que se va. Entonces, esa fiduciaria nacional territorial tiene que acometer todos esos proyectos. Y si se quiere que todo el país esté ahí, también, por ejemplo, dentro de esa fiduciaria nacional territorial, los aportes que se hagan a la comunidad afrodescendiente y a los indígenas también deben entrar a ese control para evitar que los caciques indígenas que sean corruptos o los de las comunidades afro desvíen ese dinero para su bolsillo personal y no beneficien a la comunidad. Entonces, todo tipo de obras que se hagan, esa fiduciaria nacional territorial las debe acometer, y para eso debe nombrarse un pool de especialistas que hayan sido funcionarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la Corporación Andina de Fomento, ¿sí?, de entidades multilaterales como el Exim Bank, y así sucesivamente, que son personas que tienen un conocimiento muy amplio. Aquí Colombia tiene muy buena planta de economistas de primer nivel que pueden perfectamente dirigir ese tipo de entidades. Si logramos que todos esos proyectos que son de vital importancia para el desarrollo del país no se pierda el dinero, no va a haber necesidad de hacer tantas reformas tributarias. Porque la reforma tributaria se hace es porque se roban la plata y no alcanza. Entonces, ese es el dilema. O nos reformamos o este país se lo lleva el demonio, tal como vamos. Porque el conflicto social cada vez está más agudo, más grave y más violento. Muchas gracias.